Esto, profesor Vicente. Hey, muchas gracias, una buena noche, señores estudiantes, un gusto inmenso. Lo que decía el profe Arti, bueno, los que estamos trabajando en el campo de la educación, en realidad somos unos apasionados, nos gusta ir haciendo cuestiones, tejiendo esfuerzos, porque entendemos que esto es un proceso de construcción, ¿no? Y efectivamente hoy nosotros habíamos tenido un evento convocativo para trabajar este tema, un conversatorio, en el cual participamos de algunas cuestiones en el marco de construir esta estrategia grande, lo que decía Ati, para convertir a Loja, a la zona sur, como un espacio universitario, ¿no? Así que somos parte de ese mundo y por eso es que lo que estamos trabajando con ustedes va a ser parte también de compartir las experiencias, los avances que tenemos, las perspectivas, siempre caminando hacia allá, ¿no? Eso, mi querido Arti, de mi parte y bienvenidos a esta actividad académica del día de hoy. Muchas gracias, profesor Vicente. Algo que es importante comentar, ¿no? Que nosotros no vamos a medir esfuerzos para poder crear conexiones. ¿A qué me refiero? Si en algún momento el profesor Vicente está con todos los Hola. estudiantes de la Universidad Nacional, nosotros estamos aquí con ustedes de la UTPL, pero si vemos que en algún momento, en algún tema de tesis, en algún trabajo, podemos conversar más, compartir más con otros estudiantes, con otros profesores de este ecosistema, entonces queremos generar conexión, Hola. ¿no? Vamos hacer todo posible para ir creando, ¿no? Ese ecosistema de investigación, de productividad académica en temas de currículo, de educación, de didáctica, de fundamentos de la educación, ¿no? Que son los temas que nos invitan desde de las líneas de investigación que tenemos en la UTPL y también en la Universidad Nacional para ir trabajando juntos. Sin más introducciones, entonces yo creo que deberíamos seguir con la clase de martes. Yo vi que terminamos la clase y algunas personas tenían algunas preguntas o tenían alguna inquietud. Yo abriría esta primera parte para que pudieran despejar preguntas o temas referente a lo que hemos conversado en la semana anterior. No sé si alguien tiene alguna inquietud o le gustaría comentar algún tema o mismo que no quisiera hablar en la semana anterior. O sea, ¿qué quedó de la semana anterior? ¿Quedó algo? ¿Alguien se anima? Carlos, ¿qué quedó de la semana anterior, Carlos? Bueno, quedé, Ujú. me perdonan que justo estoy una entrega, ya me uno, disculpen, justo me Ah, no, no, pusieron no se preocupe, no se... infraganti. Dale, dale. María Alejandra, ¿qué quedó de la semana anterior? ¿Quedó algo? Quedaron algunos debates, profe Arti, pero la verdad es que estoy tratando de hacer memoria en dónde nos quedamos y no recuerdo Ujú. muy bien. Alguien quedó en el tema en tensión, porque el tema no se terminó, pero no recuerdo realmente quién era. Sí, profe, estábamos hablando un poco del currículo, hablamos un poco de Adorno también, de cómo él eh, percibía esto, algo así era la idea. Ujú. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de las preguntas que hemos hecho para pensar currículo, para introducir nuestro problema? Buenas noches. Otilia, Eh, bueno, yo voy a dar más o menos un resumen de lo que recuerdo la clase. Usted nos esto. hablaba sobre el currículum y nos decía que todo currículum tiene una intencionalidad, em, que de acuerdo a la intencionalidad con que se plantea el currículum, hay este, un una teoría y una práctica, pero que muchas de las veces esa teoría, pues los que han hecho el currículum solamente son de escritorio y que están tras el escritorio y no aterrizan en la práctica porque no saben realmente cómo se da esos contenidos en la práctica.
¿sí? Entonces, yo pienso que aquí, en cuanto a nuestra realidad ecuatoriana, teníamos un currículum que es recorte de todos los países. También nos decía que respecto a esto del currículum, también tiene que estar inmersa o tiene que estar em, como que dentro de esto tiene que haber la intencionalidad y eso depende de la ideología política con la que se realice ese currículum, ¿sí? Por eso es que en nuestro país este currículum está cambiando. En los últimos 8 años hemos visto algunos cambios. Primerito, en el tiempo de pandemia, por ejemplo, se trabajaba por, ah, por competencias. Después de las competencias nos dijeron no, viene el trabajo por equipos, ABP. Después que ya no, que ahora hay que desarrollar las habilidades y viene últimamente por las destrezas. Y entonces, en esto, que ni bien se implementa un currículum, después viene al siguiente año, cambian y ya nos ponen otro tipo de currículum. Hay algunas materias dentro de eso que se han ido desvalorizando o han perdido su valor en la educación. Y ahora con esta crisis que hay en cuanto a los valores, pues entonces nuevamente tratan de retomar. Pero como usted decía en la última vez, cada uno de estos currículos que se plantea, pues tiene su intencionalidad. Yo creo que aquí en el Ecuador la intencionalidad es privatizar la educación para que no sea acceso a todos. Eso podría yo contribuir con un resumen ligerito así. Muy bien, Otilia. Yo invitaría a todos que intenten siempre tener sus apuntes ahí, ¿no? De las cosas que vamos discutiendo en clase, porque claro, ustedes pueden leer muchas cosas, pueden profundizar muchas cosas, vamos a tener sugerencias de textos de lecturas, pero en estos días también, cuando conversamos, pueden salir algunos insights, algunas ideas, ¿no? Que ustedes pueden ir dejando como apuntes que pueden ser útiles en algún momento, ¿no? Aquí en nuestro chat eh, pone aquí Margot, ¿no? Se determinó la razón del módulo desde la relación política educativa, poder y configuración del currículo. Se reflexionaba del poder que ejerce en la formación del ser humano. O sea, cómo cada actor en el proceso formativo puede ejercer poder. Muy bien. Cecibel pone, el contrario de la teoría es la ignorancia. El contrario de la práctica es la inercia. Y cita Adorno, una buena teoría se basa en la práctica, no son contrarias, ¿no? Teoría y práctica. Esto está inspirado en algunos pensamientos de Adorno, pero esto ha dicho el profesor Arte, que no publicó esto aún. Entonces voy a ver si pongo algún ensayo, algún tema con esto, ¿no? Porque si es una idea que hace sentido, toca escribir en algún lado, ¿no, Vich? Claro. Ajá. Eh, Sí, sí reflexionó especialmente desde el poder que ejerce, incluso cuando no lo entendemos o no lo integramos en la práctica docente. Esto, gracias, Ujú. gracias. Carlos, Ahora sí. esto, Perdón. perfecto. Ya está. Sí. Ya está, A Carlos, ver, listo. bueno, más que aportar dudas, más dudas. Y creo que un poco Perfecto. por ahí mencionaron algo y que puede responder un poco mi duda. Entendiendo de esto de la intencionalidad del currículo que parte hablando desde lo macro, desde, en este caso, en Ecuador, del gobierno de turno. Cada gobierno de turno cambia la idea de lo que quiere y lo aterriza en un currículo. ¿Dónde queda la intencionalidad de el docente? Porque me imagino que el docente también aportamos un poco en esa intencionalidad, ¿o no? ¿O se queda el docente como un mero aplicador del currículo? Porque Ujú. si entendemos ahorita que hablaban del poder, entendiendo el poder desde lo que decía Foucault,
también el docente en esas relaciones de poder también ahí aporta en algo. Ujú, ujú, ujú. Yo, Eso, estábamos justo Sí, conversando de esto antes de venir aquí. No sé si quiere comentar, Vich. sí, sí. Y es que, a ver, es que ahí viene un poco el asunto, ¿no? Para conversar de currículo, porque si el currículo es una construcción social, lo que dice Carlos, en realidad había que pensar cuál es el papel del profesorado, porque si un currículo está elaborado, está direccionado, tiene sus cuestiones, sin embargo, el profesorado también tiene la responsabilidad histórica de fundamentarlo, pues porque se entiende que es es un profesional, es una persona que está preocupada por formar a los otros. Y entonces, pues yo no puedo coger así nomás el currículo y, bueno, decir es que como así está y ya lo voy a implementar. Ahí viene el hilo que está planteado en este módulo, el tema de qué relación tiene con poder, con el tema de la derivación curricular. Y ahí hay que entender un poco el tema de cómo es que estos fundamentos también, a ver, no, más bien. ¿Cómo es que nosotros le hemos dado lecturas instrumentalistas al currículum? Y claro, y entonces esa cuestión instrumentalista a la final nos ha llevado a aplicaciones que a lo mejor no tienen sentido. Pero la gran pregunta es también qué habían tras esas instrumentaciones, qué fundamentación había. ¿Cuál es si se quiere, el análisis que nosotros hemos hecho de esas fundamentaciones? Por ejemplo, ahora mismo se habla de competencias, etcétera, de cuestiones. Siempre se ha hablado de términos así. La gran pregunta, sabemos, o sea, primera pista que creo que la tenemos ahí, es que siempre el currículo va a estar, tras el currículo van a haber interés. Sí estamos, ¿no? Eso creo que es una premisa que tenemos que tenerla clara. Segundo, si nosotros estamos convencidos que hay intereses tras ese currículo, nosotros habría que, como profesionales, habría que desvelar cuáles son esos intereses. Y claro, esos intereses se van a ver desde las perspectivas teóricas que están ahí. Porque si son intereses de poder, entonces había que desvelarlos cuáles son esos intereses, cómo están las fundamentaciones de esos intereses. Y obviamente, desvelando eso es que sí podemos decir, bueno, cuál es la actoría que nos corresponde a los profesores. ¿Esos intereses que están ahí realmente son apegados al tema de formación de las personas o no? ¿O es que tienen otros intereses? Por ejemplo, el tema de competencias, que ya ha venido sonando y viene sonando. La gran pregunta, una cuestión de un curriculista, ¿qué nos pasa? Bueno, ¿desde dónde lo trajeron ese concepto? Es que lo trajeron ahí, bueno, pero ¿desde dónde yo también lo voy a leer, etcétera, ¿no? Entonces, hay cuestiones que a nivel de esta relación entre poder, derivación de currículo, hay que irlas desvelando para atrás, ¿no? O sea, la fundamentación, qué discurso hay ahí, qué intencionalidad está ahí, pero insisto, la intencionalidad se la ve en el marco discursivo de un documento, o sea, y claro, ¿cómo se la analiza? Relacionándola con las fundamentaciones que están implicadas ahí. Y luego, bueno, viene la parte crítica ya que decíamos, ¿cuál es la derivación curricular? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cierto? Esa es la línea más o menos y eso obviamente nos va a recuperar en nosotros los profesores una actoría. Sí estamos, ¿no? Actores claves, pero desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que dilucidar en el marco de esta relación entre poder y derivación curricular, ¿no? Y qué papel cumplimos nosotros adentro, ¿no? Lo que preguntaba un poco y planteaba Carlos. Y ahí, profe, disculpe, ahí entra también en cómo se elaboran los currículos de formación de docentes también. Esa es otra línea que está dura ahí, ¿no? ¿Quién los elabora? ¿Qué hacemos las universidades elaboradoras de currículos? ¿Qué hacemos los profesores que formamos profesores? ¿Qué línea le tomamos ahí, no? Bueno, y ahí viene otro hilo que esta asignatura, por esta asignatura es para desvelar todos estos asuntos, no tanto para dejar lo que decía Arti, ¿no? No tanto para dejar soluciones que así se analice, así hace un currículo, sino más bien para dejar muchas aristas que se tienen que tomar en cuenta cuando uno se diseña un currículo. ¿Qué cuestiones están implicadas cuando uno se piensa hacer un currículo, sea a nivel macro, meso o micro? Siempre van a estar estas cuestiones ahí latentes, a las que no debemos, claro. Una de las cuestiones que nos han apasionado es rápido meternos a las asignaturas que se tiene que tener y hemos descuidado lo que está atrás. Y claro, inconscientemente también hemos generado y hemos producido currículos, también cuestionamos el otro, pero el nuestro parecería ser que está por ahí mismo, ¿no? O la práctica curricular acá la cuestionamos y parecería ser que nos estamos reproduciendo la práctica curricular exactamente que la que no querríamos o la estamos cuestionando, ¿no? Entonces, ahí está cuestión de negociación, diríamos que sí tenemos que irla trabajando en el proceso, en este asignatura. Y Eso, Martí. Ujú. hay un tema ahí que es así, lo que está sosteniendo el currículo.
¿no? ¿Qué estructura sostiene el currículo? ¿Qué ideas sostienen el currículo? ¿Qué decisiones? ¿Qué intención? Yo creo que la palabra clave es intencionalidad. Yo veo en el chat que varios han puesto ahí, ¿no? Que es, ok, entender el currículo desde una intencionalidad, desde una perspectiva, desde una visión de mundo. La primera cosa que deberíamos preguntarnos es qué visión de mundo opera sobre el currículo. Generalmente preguntamos más sobre los contenidos. Y ahí yo creo que hay reflexiones y reflexiones que podemos hacer sobre cosas que están demasiadamente presentes en los currículos y cosas que faltan en los currículos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Carlos decía, ¿y el currículo de la formación de profesores? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué ponen las universidades en la formación de profesores? Estamos en una reunión ahora que yo les comentaba, ¿no? Con el profesor Vicente y justo una participante ahí del grupo de investigación decía, mira, tenemos un problema que observamos total falta de interés de los estudiantes por lo que vemos en clase. Y esto es una situación endémica en todos los niveles, desde la educación infantil hasta la educación básica, incluso la educación superior. Y ahí, claro, o sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Es un problema curricular? ¿Es un problema didáctico? ¿Es un problema evaluativo? ¿O es la mezcla de todo esto? Y una de las personas que participaba decía, mira, es que dicen que los estudiantes que salen del bachillerato salen muy mal y ahí van mal a la universidad. Pero ojo, ¿quién formó los profesores que han dado clase en bachillerato? Fue la misma universidad, ¿no? Fue los profesores formados por la universidad que estaban ahí en bachillerato. Y ahí vienen un montón de preguntas que pueden tener algún tipo de vinculación con nuestra percepción de currículo. ¿A qué me refiero? Mientras estamos aquí analizando, filosofando, pensando sobre el currículo, ¿qué pasa con los niños? ¿O qué pasa con los jóvenes? Están en WhatsApp, están en Instagram, están en Facebook y se conectan con el mundo con alguna intencionalidad y con alguna forma digital, mediada. ¿Qué hacemos cuando los traemos a la clase? Justamente decimos, cerra todo, olvida el celular, guarda el celular y ahora tú vas a aprender conmigo qué es el mundo. Y ahí empiezo a hablar, hablar, hablar qué es el mundo. Es una contradicción, ¿no? Queremos enseñar a los niños, a los jóvenes qué es el mundo y lo primero que hacemos es apartarles del mundo, es quitarles del mundo. Les encerramos en un salón de clases para decir qué es el mundo. Sería tal vez al revés que deberíamos hacer, ¿no? Una educación contextualizada que estuviera en contacto con el mundo, con los problemas del mundo, con la realidad del mundo. ¿Dónde quiero llegar, ¿no? En el tema curricular? Que el tema curricular es como si fuera el bolso de salvación de todos los problemas. Ah, que la sociedad está muy mala, meta ética en el currículo. Ah, porque los chicos no tienen acceso, no saben cómo utilizar Internet, meta tecnología en el currículo. Ah, es porque no saben sumar, meta matemática en el currículo. No digo que esto está mal, pero notem que existem poderes operando sobre o currículo e há coisas que entram no currículo com muita força e outras coisas com pouquíssima força. Por exemplo, a todos les parece muito normal que exista uma carga forte de matemática, pero a la gran maioria, quando tu hablas arte, música não, filosofia, não, filosofia não é necessário. Matemática sim, filosofia não. ¿Por quê? ¿Dónde salió esta decisión? ¿Por qué salió esta decisión? Y aquí yo no quiero decir que matemática no es importante. Matemática es importante. No quiero decir que lengua y literatura no es importante. Es importante. Pero para un niño en situación de crecimiento, de desarrollo, tal vez yo me atrevería a decir que la música tendría un papel fundamental. Bailar tendría un papel fundamental. Y esto muchas veces no aparece en el currículo. ¿Por qué? Porque la visión que determinó el currículo no percibe esto como un elemento de valor, no percibe esto como un elemento de desarrollo. Y ahí hay cosas muy interesantes, ¿no?
el currículo tal vez de Latinoamérica, de nuestros países, es un currículo bastante petrificado, prescritivo, ¿no? Eh, yo, haciendo algunas investigaciones, vi que hay países del mundo, sobre todo países nórdicos, donde el currículo sí tiene muchísimo más incidencia en arte, interpretación artística, baile, conocimiento de arte. Y ahí algo llama la atención, ¿no? Eh, la educación de las élites en las escuelas de élites cubren todo esto. Hay escuelas de tiempo integral donde los estudiantes tienen artes marciales, natación. Las élites garantizan esto. Ahora los pobres de la educación pública, los proletarios, no, a estos que matemática y lengua, hay que saber sumar y restar y hay que saber leer y escribir el nombre. Notem que esto es algo que nos debería hacer pensar, ¿por qué no sería tal vez un derecho fundamental de todo niño tener clases de música? ¿Por qué no sería un derecho fundamental del niño tener clases de desarrollo deportivo, lucha? No vamos a hablar de esto en esta semana, pero en la próxima semana vamos a buscar informaciones sobre cómo el currículo en la historia de la humanidad fue poniendo cosas y sacando cosas. Y ya dejo aquí un tinte, ¿no? Que en la Grecia antigua, el tema de, incluso de la lucha, ¿no? De la capacidad de la lucha, era elemento curricular. Esto era esencial. Una persona que no estuviera con su cuerpo, con su mente preparada para la guerra, era un imbécil. O sea, esto era fundamental, ¿no? Yo sé que son concepciones de sociedad que se cambian, que se mueven, pero cosas para matizar la importancia, ¿no? De buscar tener conciencia sobre lo que opera en el currículo. Podemos hacer este ejercicio en cualquier nivel curricular, ¿ok? Ustedes pueden tal vez después revisar las materias de la maestría. La maestría dice, ok, ¿cuál es el elemento o la visión de mundo que opera sobre este currículo? O revisar el currículo del bachillerato, o revisar el currículo de educación básica, o revisar el currículo de educación infantil. Estoy pensando aquí en nivel macro, ¿no? Proyecto pedagógico. Pero también pueden revisar el currículo en nivel meso o micro, ¿no? En meso, ¿qué está en el plan de estudios? En el micro, ¿qué trató el profe en aula? ¿Por qué puso unas cosas y no otras? ¿Qué ha decidido el profesor? ¿Ha decidido seguir literalmente lo que estaba en el libro o ha decidido adaptar algo del libro a la realidad del estudiante? Noten, son decisiones de nivel curricular que operan todo el tiempo. Entonces, nuestro esfuerzo aquí es de poner esta interrogante que les haga también preguntar qué fuerzas operan sobre el currículo, cualquier currículo. ¿Qué visión de mundo opera sobre lo que está haciendo el profe en aula? Sobre el documento que fue subido del plan docente, sobre el plan curricular general, del marco curricular general del Estado. ¿No? No estamos entrando aquí en juicio de valor, si es bueno o si es malo. Estamos dejando para ustedes la pregunta de interpretar lo que está ahí. Hay tres personas que piden la palabra, Sí, doy sí. paso. Ajá. Saúl, Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, profesor. Tengo solo un cuestionamiento a lo que usted plantea. Comparto lo que dice de una visión en el currículum, como usted lo menciona, que exista, por ejemplo, el tema del baile, estaríamos hablando de un aspecto cultural, un aspecto artístico, deportivo, pero creo que allí hay que tratar un problema más de fondo, que es romper unos paradigmas que existen a nivel de sociedad y en este caso cuando hablamos de comunidad educativa, puntualmente en los padres de familia, ¿sí? Y claro, usted medio estratificó allí de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, tengo la experiencia de haber, bueno, no digo de haber, de seguir haciendo propuestas de una formación integral en mi institución y una de las dificultades, un problema que encontramos es justamente en el padre de familia.
el padre de familia viene de una tradición educativa muy enfocada al tema netamente académico y no a una visión integral, una visión más amplia en donde se vincula al currículum las actividades culturales, artísticas. Entonces, ¿cómo, cómo enfrentar esta situación ante una estructura, un paradigma mental que maneja el padre de familia? ¿Sí? Cuando usted propone el tema artístico, cultural, deportivo, muchas de las veces se encuentra con una pared grande que es el padre de familia que no da apertura para que el hijo pueda formar parte de estas actividades como que estuviera implícito en un currículum. No sé si me hice entender lo que estoy planteando. Sí, no, perfectamente. Eh, Sí, sí. esse, Ujú. esse intento de estratificar que eu pongo, não, é para dizer que existem propostas curriculares em escolas de las élites, donde el chico pasa el día completo, o sea, escuela integral, mañana y tarde, entra a las 8 y sale a las 5. Día completo, come aí, desayuna aí, lancha aí, e que hace? Tiene natación, tiene karate, tiene judo, tiene teatro, tiene música. ¿Y qué pasa? En estos contextos de escuelas más elitistas, ¿no? Yo creo que es la palabra, esto es visto como una ventaja competitiva. ¿A qué me refiero? El niño, que cuando niño haga teatro, por exemplo, e aprenda a hablar, aprenda a comunicar-se, aprenda a portar-se, já ganhou a plaça de emprego de qualquer um de nós outros que não passamos por isto. ¿Por quê? Porque na hora de comunicarnos, na hora de dizer, na hora de expressar-se, ele tem algumas competências que alguns chamarão competências blandas, que já le ponem adelante. El niño que desde chiquito, y tengo incluso algunos amigos que cuando niños, no, en mi escuela yo tenía clases de francés, inglés y alemán. O sea, noten, ¿cómo vamos a competir con niños que pasan por una situación de esta? Y claro, estoy hablando de currículos, ¿ok? Tal vez para nuestra situación de educación pública, de educación de ciudades más pequeñas, cuando los niños están ahí bailando, el papá dice, uy, están perdiendo tiempo. ¿Por qué están ahí con esta vaguedad? Deberían estar sumando, restando y haciendo cosas. Y claro, noten, esta es una visión restringida de mundo. Y muchas veces es la visión de quien tampoco ha tenido una educación innovadora o algo que pudiera transformar, ¿no? De manera muy significativa la vida. Ujú. No entro aquí en el mérito, ¿no? Si está bien, si está mal, pero llamo la atención de que existen propuestas curriculares muy diferenciadas y que no se restringen a repetir lo que está en el currículo del Estado. Ujú. Ojo, ¿no? Eh, Cubren lo que está en el currículo del Estado y abundan, superabundan, poniendo outros elementos de formação blanda, de formação de outras competências que, lastimosamente, nuestros hijos o nuestros hermanos o nosotros mismos no hemos tenido oportunidade porque passamos por uma escola de uma visão mais tradicional. Eu fui formado toda a vida em escola pública, toda a vida. Eu nunca estudei em escola particular. ¿No? Desde del primer grado hasta el bachillerato, hasta la universidad, ¿no? Fui pasando por formación en educación pública. Y justamente esto tiene relación con las preguntas que poníamos. ¿Qué debe ser ensinado? ¿Cuándo debe ser ensinado? ¿Por qué debe ser ensinado? ¿A qué precio? Ah, no, clases de filosofía, no, muy caro. ¿Para qué pagar más un profesor de filosofía? O cuando às vezes ponem, que é outro problema também, não? Classes, por exemplo, de deporte ou de filosofia, improvisam. Ah, este professor está com poucas classes, metámosle filosofia. Ah, este professor está com poucas, metámosle deporte. E aí empieza uma improvisação que daña la formación. Yo les digo,
Si dependesse de la calidad de las clases de mis profesores de filosofía para que yo decidiera hacer mi licenciatura en filosofía, yo jamás tendría hecho filosofía. Si dependesse de lo que he visto con mis profesores, con algunos de mis maestros, ¿por qué? Porque era tedioso, era una masacre. Salíamos ahí de las clases casi botados, así, sin energía, de tan fea que era la clase, ¿no? Pero hay decisiones curriculares. Perdón, creo que Vich quería comentar también y yo hablo demasiado. Perdón, Vich. No, sí, para darle a Saúl, creo que, bueno, lo que decía Arti, utilizarán el cuernito, hay que tener un esferito a mano o un lapicito. Lo que pasa es que Saúl creo que abrió un buen hilo que le podría dar salida incluso a su tesis, ¿no? A su trabajo de titulación. Porque a mí me parece que es un tema que a lo mejor nosotros los profesores lo dejamos por ahí, lo que decía Saúl es cierto. El tema de la familia es un tema bastante complicado en el tema de la gestión curricular, definitivamente. Creo que Saúl lo decía, no, pero bueno, hay investigaciones sobre esto. Creo que incluso es uno de los obstáculos que los profesores sabemos que primero hay que pelear por ahí para poder meter cualquier cosa, ¿sí o no, Saúl? Es así la cosa. Entonces, es así, o sea, esa es la resistencia, la cuestión que ellos se convencen. Saúl, me parece que ahí abres un hilo para el tema de entender cuáles son las tradiciones educativas que tiene la familia y mirarlas desde esta perspectiva, ¿no? Sería bueno hacer una investigación ahí, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento? Y la gran pregunta que también filosófica que hay ahí es por qué los convenció a creer eso y a practicar eso, porque una creencia uno se la ve en la práctica, ¿no? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Quién la convenció? ¿Qué vio? ¿Qué le motivó para hacer eso, ¿no? Entonces yo no quería, Saúl, desperdiciar la oportunidad para abrirte un hilo muy apasionante. Ojo, el tema de la familia y su implicación en el tema formativo no está muy investigado, les comento en Ecuador. Todo el mundo hemos acusado a la familia, pero no hemos investigado cuáles son las visiones que ellos tienen filosóficas, de vida, de interés y de motivaciones para la vida, porque por ahí habría que escarbar muchos temas de investigación. ¿No? Eso, mi querido Saúl, te puedo aportar y entendiendo que la familia, colegas, creo, los que somos profesores, hemos sido profesores de los niveles educativos, sabemos, esa es una de las cosas más duras que nos complicamos cuando hacemos el tema currículo y cuando lo implementamos. Mira que el profesor Vich ya dijo, esto es un proyecto de tesis interesantísimo. Entender qué piensan los padres sobre los elementos curriculares y cuál es la influencia de esto sobre los maestros, ¿no? O sobre la escuela. Gracias, Vich. María Alejandra. Bueno, sí, profe Arti, iba siguiendo el hilo de la conversación para no salirme de ella. Y sí, hay algunos puntos importantes aquí, justo en el tema familiar, porque si bien recordamos hace algunos años, el maestro, el docente, era muy respetado por las familias. Es decir, hasta se convertía en ley de lo que se podía antes observar, ¿no? Y ese respeto al maestro estaba dado hacia la disciplina que los hijos podían recibir y que el papá daba como la carta abierta para que eso se genere. Y en verdad que así funcionaba. Pero en la actualidad hay un sinnúmero de elementos que van chocando con esa autoridad. Y yo creo que aquí tal vez cabe reflexionar el por qué se generó esa vuelta, o sea, por qué dejó el docente de ser esa imagen de autoridad en la que el padre depositaba toda su confianza en la formación de sus hijos. Y claro, dentro de lo que es el tema de currículum y también en el tema de, ya yéndonos a la legislación, son los padres los que eligen el tipo de educación que quieren para sus hijos. Entonces, es ahí en donde el padre o la familia entra y toma esa decisión de en dónde voy a educar a mi hijo y bajo qué parámetros lo voy a hacer. Entonces, es un elemento muy importante cuando los docentes tomamos el currículum y lo queremos hacer al pie de la letra. Y aquí hay un elemento importante dentro de nuestro currículum, que es la flexibilidad que nos da. Y ahí es donde yo considero que el papel del docente tiene que ahondar justamente en el qué y en el por qué estoy educando. Y ahí generar esa raíz de realmente qué es lo que yo quiero alcanzar con mis estudiantes y hacia dónde voy. Y hay muchos ejemplos y muchas investigaciones
hubo incluso una premiación hay una investigación sobre los mejores docentes del Ecuador, y ahí se radicó en cómo algunos de ellos manifestaban que no cumplían al pie de la letra el currículum, porque ellos sentían la necesidad de ahondar en un sinnúmero de elementos que faltaba a sus estudiantes para alcanzarlo, y que ellos no le tomaban realmente ese al pie de la letra, o tengo que cumplir el currículo cabal porque si no mis estudiantes no van a lograr, porque ellos iban midiendo dentro de las capacidades de sus estudiantes y aquí generando a la diversidad de aula, qué es lo que realmente yo tengo que enfatizar en mi enseñanza para que el momento en que yo entregue al siguiente docente o mi estudiante vaya ya ascendiendo en los niveles educativos, yo me sienta satisfecho con el estudiante que estoy entregando. Y al final eso se generaría en el bachillerato. Entonces, sí es que yo le veo desde esa perspectiva, porque veo que estamos satanizando mucho al currículum y diciendo, no sirve, esto es así, no se está generando, es que el currículum me dice que haga esto, pero realmente es adaptarse a las nuevas tendencias y saber que nosotros como docentes necesitamos ese expertise, por ejemplo, en las tecnologías emergentes, que hablaba el profe Arti al principio. Esas tecnologías emergentes que a mí me van a dar las competencias necesarias para que los futuros ciudadanos que yo entregue tengan las competencias que la sociedad me demanda actualmente. Entonces, sí es verdad, el currículum nos da las pautas y estamos generando el tema teórico y todo lo que conecta, pero realmente es esa responsabilidad de saber enseñar con las nuevas, en este caso, tecnologías emergentes o con las nuevas tendencias. Hay muchas investigaciones de neuroeducación que nos generan cómo yo hago que el aprendizaje de mis estudiantes sea mejor. Entonces, dentro de ahí es mi consideración de que el currículum debería ser tomado, sí, realmente como ese principio, como ese camino que yo debo seguir, pero realmente qué es lo que a mí me alimenta como docente para yo tener al final de este ejercicio o al final de esta trayectoria escolar, qué tipo de ciudadano realmente voy a entregar. Y es lo que ahí articula con lo que me pide, en este caso, las directrices como país de a dónde quiero llegar, pero realmente sería esa reflexión de saber cómo yo estoy aportando a que mi estudiante sea más, o sea, a que mi estudiante llegue a trascender en el conocimiento y realmente se genere. Entonces, yo escucho mucho aquí que se sataniza al currículum, pero realmente yo creo que ahí debe aportar o debe venir ya en este caso el aporte como docente y la formación y los estudios y seguir superando el conocimiento para saber lo que las nuevas tendencias de educación me generen. Muy, Eso. muy interesante lo que Sí, comenta sí. María Alejandra, Ujú, ¿no? Eh, ujú. es un peligro satanizar el currículo. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Hay seguramente cosas muy buenas y hay cosas no tan buenas. Pero más do que el problema del currículo, y que para mí es un problema pensar el currículo, veo como un problema más serio y más grave la falta de conciencia curricular y política del profesor. Porque el profesor que tiene esa conciencia política y tiene un porqué, un para qué, sea cual sea el currículo, él va a lograr algún camino para meter elementos de su visión de mundo y su visión de transformación. Y lo va a hacer. Por más que el currículo diga que no trate, él va a poner. ¿Por qué? Porque críticamente está operando sobre el currículo. Claro, el gran problema es el profesor repetidor de la orientación curricular. ¿Ok? Entonces, de esto se trata. Yo creo que aquí no es secreto para nadie. Todos aquí somos maestros. ¿Ustedes creen que tratamos las cosas con el mismo peso y la misma medida? Decidimos en el camino, este tema no me interesa, voy a tratar menos. Este otro tema me interesa mucho, voy a tratar más. Este otro tema, voy a agregar algo porque me parece espectacular. Y así nos movemos. O sea, los profesores son entes vivos, son actores vivos ahí sobre el currículo. ¿Ok? Yo, desde mi perspectiva teórica, perspectiva de mundo, yo ya traté algunos temas que estaban previstos en el currículo, utilizando
500 otros temas y 500 otros autores que no aparecían en la prescripción curricular inicial. No dejé de tratar los temas que me pedía el currículo o el plan docente que fue elaborado en aquel momento, pero decidí que era importante poner otras cosas. Y ahí viene el papel activo del profesor, ¿no? Que también, hago un paréntesis, no es nuestro objeto de discusión aquí, pero yo creo que vivimos en este momento también un cierto fetichismo, ¿no? Fantasioso de la tecnologización de la docencia. Ah, no, la buena docencia es que utilizó un montón de aparatos y que puso la tecnología, etcétera. Mira, yo, y tal vez porque soy muy viejo, pero los docentes que me han logrado captar 100% la atención y que me han hecho así ver cosas que yo no via y que yo deseaba estar con los docentes, no utilizaban nada de tecnología. Eran docentes que muchas veces, por su forma de comunicar, de expresar, davam classes tradicionais, educação bancária, la tan condenada educação bancária, pero hacían tan bien la clase que atraíam la atención e que eu quedava assim como hipnotizado. Uau! Cada palavra que habla me hace sentido. Eu logro ver coisas que não veia. Eu estou necessitando conversar mais com esta pessoa, ¿por quê? Porque me traz coisas que me tocam na vida. Tal vez, e aí não é objeto de nossa investigação, pero eu diga, talvez necessitamos, mais do que professores que entendam de tecnologia, professores que entendam de música, de baile, que tragam a guitarra, que hagam uma encenação, que me cante, que me dibuje, não? E isto não é uma tecnologia do siglo XXI, de la transformação digital. Estou falando de capacidades humanas puestas al uso de la educación. Entonces, ojo, ¿no? Mis compañeros de la UTPL que conviven más de cerca conmigo saben que sí, yo valoro la tecnología, no nego la tecnología, pero me parece que estamos apostando demasiado en esto, demasiado, ¿no? E, sobretudo, quando vamos a contextos de educação básica, sabemos que aí a educação no país, ou os recursos de educação infantil, que não há recursos tecnológicos, não há nada disso. O que há é o salão, uns papeles, uns cartões, e aí ou o professor baila, canta, se mueve, ou os estudantes não aprendem. Los estudiantes que têm competências sobressalentes en estes temas logran comunicar muito melhor. Incluso em zonas marginais de Brasil, de Equador, eu vi algumas notas, artigos de professores que cantando rap, cantando funk, que era o linguagem marginal que os estudantes desta zona utilizavam, criavam coisas para ensinar química, física, e aí os estudantes aprendiam, diziam, ah, chévere, ah, aquele professor canta, ah, porque o professor hizo um reggaeton para ensinar-me a matéria. É isto, não? Eu sei que hablar assim, exponer demasiado peso creativo sobre as espaldas de los professores, pero al final del día, lo que vemos que está funcionando y dando frutos, mucho más do que los temas de tecnología, son temas como estes, ¿no? De personas se conectando con otras personas a través de elementos vitales, ¿no? Perdón que me alongue, yo salí inquieto del diálogo con que hemos tenido antes y que estaba Vich ahí, porque decía, no, es que necesitamos meter más tecnología. Yo creo que necesitamos meter más vida, que la comunicación sea vital, visceral. Necesitamos pensar que el profesor al final del día es un seductor. O logra seduzir a los estudiantes o no logra. Se acabó. No, no, podemos hablar del currículo, de la didáctica, de la tecnología, de la evaluación, pero este elemento humano, interpersonal, que opera sobre el currículo, que opera sobre la didáctica, que opera sobre la evaluación, tiene muchísima relación con un cierto magnetismo docente. Y ahí viene la pregunta, que creo que hacía Carlos. ¿Cómo es el currículo de educación básica? ¿Cómo es el de formación de profesores de educación básica? De formación de profesores universitarios. ¿Tratamos de este tema? Yo les contesto, no hay una línea de este tema.
Não há, não existe. Toca pensar muitíssimo, não? E toca redesenhar o currículo, e toca reflexionar sobre o currículo. Porque a gritos, nossos estudantes dizem que não, a gritos não, a silêncio, não, porque dizem que não estão interessados em la forma com que damos classes, não estão interessados em la forma que desenhamos o currículo, não estão interessados em lo que ponemos aí. Basta. Vich, não sei se há algum comentário aí. Sí, sí. Sobre lo que decía María Alejandra, ¿no? Ahí creo, ahí sí deberíamos, es otro tema creo que nos pasa a los profesores, ¿no? A ti en todo lado te van a dar un currículo, en cualquier país del mundo te van a dar un currículo del nivel que sea, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, el Sistema Educativo Nacional, te dan el macro, el meso ya pues se lo elabora y el micro lo elaboras tú. Ahí hay un papel fundamental, creo, de esta asignatura que podemos cosechar un poco. A ver, ese es el currículo que te dan, ese es el currículo que está elaborado. Y yo creo que esa palabrita, lo que decía María Alejandra, hay que resignificarla bien. Ese te han dado es lo que está ahí escrito, pero ese no es el currículo tuyo, ese es el lío. Creo que aquí los profesores tenemos que entender que nosotros tenemos que elaborar el currículo que vas a trabajar tú. Ese no deja de ser, porque la otra es casi como lo que sé decir en algunas conferencias, es casi como trabajar con cabeza ajena. O sea, casi como decir, esta me lo dieron así, pues y entonces lo traslado exactamente así, lo llevo exactamente así. Entonces, ahí creo yo que no estamos trabajando, no estamos haciendo una derivación curricular. O sea, ahí lo que estamos haciendo es hacer un traslado de un currículo que está por ahí. Y creo yo que ahí, sinceramente, se nos ha perdido el tema de la actoría de los profesores. No es que, no sé, hay algunas explicaciones que había que investigarlas, ahí les dejo otro hilo de investigación, pero parecería ser que el profesor, el momento de enfrentarse a un currículo que está dado, la gran pregunta, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo construimos? Y primera convicción que creo debe haber ahí es que sí deberemos nosotros asumir el tema de constructores o elaboradores, como quiera, del currículo que yo voy a trabajar. Y ahí viene lo que dice Artier, el profesor Artieres. Vendría, ¿qué cuestiones voy a tomar? ¿Qué intereses? ¿Qué cuestiones también voy a poner yo ahí? Y toda la cuestión en función del proyecto de vida que yo quiero trascender. Y ahí viene lo que el día del el encuentro anterior lo habíamos trabajado, ¿no? Ahí viene el tema de que los profesores sí tenemos en ese nivel autonomía. Sí tenemos cuestiones de poner cosas. Sí ponemos cuestiones de alar cosas o de reducir cosas. Indudablemente tomándolo a ese currículo como un referente. Por eso algún rato creo que sí se lo decía, pero a la final terminamos consumiéndolo de otra manera. Nos decían es el referente. No sé, aquí están algunos profesores que fuimos el 2010 profesores. Cuando vino la autorización y procesamiento curricular de la educación básica, nos decían los referentes curriculares, claro, que nos querían decir que era por ahí, ¿no? Y entonces ahí viene el tema ya de entender la actoría del profesorado. Y obviamente esa actoría tiene que ver con el tema de la fundamentación. ¿Qué hago yo ahí? ¿De qué fundamentos me voy a proveer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué proyecto de vida tengo yo también como persona? Y ahí viene un tema que María Alejandra también lo decía y lo retomaba Artieres. Hay que entender, colegas, que esa construcción de ese currículo, al ser social, obviamente viene el tema de que ese currículo tiene que ser el diálogo con la vida. Nosotros tenemos por ahí algún artículo que escribimos algún rato, un capítulo del libro, decíamos el currículo es un diálogo vivo entre el conocimiento y la vida. Entonces decíamos ahí estas mediaciones, ¿no? Que vale la pena que las tengamos en cuenta. Eso, mi querido Arti y colegas, que podemos aportarle ahí a la opinión al criterio que ha dado María Alejandra, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Vich. Yo veo que hay algunas participaciones en el chat que yo no mencioné. Aparece aquí María de los Ángeles. Se abordó aspectos referidos a la intencionalidad de operar el currículo, otorgar sentido a la enseñanza de manera contextualizada hacia una formación integral, crítica y transformadora. Muy bien. Y Dani Trujillo, el currículo es imposible que tenga sentido y accionar sin una política educativa que guíe el quehacer de los elementos del currículo. Entonces, articula aquí currículo y política. Yo pediría que pudiera intervenir Eduardo, Érica y Adriana y finalizaríamos esta primera discusión escuchando a los tres de una para luego comentamos y entramos en lo que teníamos previsto para hoy. Adelante, Eduardo. Buenas noches, doctor Vicente, doctor Arti.
Muchísimas gracias por la intervención. Bueno, en este caso hablando, creo que todos llegamos al mismo punto y un poco yendo al profesorado, lo que decía el doctor Vicente, el currículo dice de la siguiente manera: promover el desarrollo y socialización de las nuevas generaciones. Algo que en este caso lo mencionaba el doctor Arti. En este caso, o sea, nos quejamos de las futuras generaciones que estamos formando y también quejarnos de decir, no, pero estos profesionales fueron formados en la misma universidad. Entonces, por ejemplo, a mí me viene a la mente, digamos, que el currículo está en permanente cambio porque las generaciones también así lo están. En este caso, digamos, cuando se transcurría lo que es la vida universitaria, nosotros hablábamos en las clases que estábamos con el doctor Vicente de la parte de contenidos. En este caso, pues decíamos, los hacemos contenidos y tratamos al estudiante que se memorice la parte memorística y eso que ya no se da y lo comenzamos a estudiar a Vygotsky, que era ya una parte de mediador. Y en este caso, pues es lo que nos da el currículo, que son las destrezas con criterio de desempeño, que era ya en este caso la habilidad, el contenido que estaba implícito ahí y el nivel de profundidad. Que digamos, tal vez una parte yo lo que sí comparto es del profesorado, tal vez que no lo ponemos o no lo seguimos a hacer lo nuestro, sino tratamos, como dijo el doctor Vicente, de llevarlo algo que tal vez no lo pensé yo de esa manera y transmitirlo de esa manera. Y eso es, creo que el problema más bien también no es del currículo, que en estos días se ha estado hablando bastante, se trae currículos de otros países, sino más bien de los docentes, porque ¿qué es lo que hacemos tal vez como docentes? Nos vamos, decimos a ver en qué página de jóvenes o niños nos quedamos el día de ayer y continuamos hacia adelante. Y que estamos solo tratando contenidos cuando no estamos desarrollando las destrezas. En sí, a veces hay, digamos, compañeros que incluso hasta no planifican la clase, sino solo a veces es una influencia de los mismos estudiantes: profesor, hagamos esto, licenciado, hagamos esto, y se dejan llevar a esa situación. Entonces creo que no viven esa pasión de hacer un currículo suyo para poder, en este caso, conseguir. Y de ahí creo que tiene relación también, creo que con las evaluaciones que estuvimos viendo el día de ayer. Incluso están divididos por subniveles, creo que también están divididos por subniveles también toda la educación primaria, preparatoria, elemental, media, superior y BGU. En este caso, en cada nivel también hay objetivos que cumplir y para eso también hay destrezas imprescindibles, deseables que se llamaban antes, y después que el currículo en base a estas generaciones, el avance generacional se ha ido modificando también y creo que es parte de volvernos actores y es algo también como nosotros mediante esta maestría también podemos formar parte de ese cambio. Ahora la situación, ¿cómo hacemos para que de esto, digamos, hacerlo en forma general para todo el profesorado en el Ecuador, que es una parte, digamos, de que no vamos entendiendo ese cambio también constante que va sufriendo el currículum? Así, por ejemplo, cuando uno se lo estudia en la universidad y mientras va pasando los años, irse adaptando. Eso es mi intervención. No sé si por ahí estoy dentro del hilo. No, muchas gracias. Sí, Muchas está bien, gracias, ¿no? Eduardo. Ujú. Ya comentamos. Gracias. Erika, Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Realmente yo tengo aquí una postura en cuanto a lo que es el currículo. Tomando en cuenta que los docentes en su mayor parte primero no entienden lo que es un currículo, porque en realidad lo toman como que, ok, de aquí yo voy a ver, voy a tomar esto para desarrollar mis clases y punto. Cuando en realidad lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es desde qué taxonomía está dado. Porque en teoría lo que han dicho en algunas conversaciones es que el currículo nacional, por ejemplo, está dado desde la taxonomía de Bloom, que tiene un problema porque la taxonomía de Bloom viene desde los niveles, de cómo se da el conocimiento a partir de los niveles, cuando en realidad ese currículum nacional está planteado en teoría desde el constructivismo, pero las destrezas que nos plantean son contradictorias porque no permiten que se desarrolle un constructivismo. Mientras que si nosotros abordamos otro tipo de taxonomías como son la de Marzano y Kendall,
esta en cambio sí nos permite que nosotros podamos trabajar un constructivismo, que en teoría es lo que el currículo nacional nos pide, en teoría. Ahora que tomemos en cuenta que cuando hablamos de constructivismo, nos tenemos que tomar el hilo de que nosotros como docentes somos unas guías para los estudiantes. Nosotros no somos lo importante, nosotros no somos lo principal, y sí, tenemos que tomar el currículo y plantearlo de acuerdo a cómo ellos quieren trabajarlo, de alguna manera, por así decirlo. Porque en sí lo que nos plantea Marzano y Kendall es que yo tengo que hacer que mi estudiante se motive para que él quiera estudiar, porque lastimosamente si mi estudiante no se motiva, si él no quiere estudiar, si él no quiere aprender, yo no voy a lograr que él adquiera su conocimiento, que él adquiera sus habilidades. Entonces, ahí viene otro problema más, porque esas partes o esa importancia de conocimiento sobre la taxonomía no se la aborda en realidad en las universidades. De hecho, yo recuerdo haber aprendido la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía de Marzano y Kendall recién la aprendí cuando estaba trabajando, y por otras razones que ya no incluían en sí a lo que vendría a ser la práctica docente como tal. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque cuando nosotros hablamos del currículo y de cómo podemos configurar el currículo o de cómo se relaciona con la política pública, con la política educativa, con la política pública, hay que tomar en cuenta que se hacen pruebas para entender cómo se está aplicando este currículo que ya está dado por el Ministerio de Educación, y que si esas pruebas salen bien o salen mal, es un problema del Ministerio de Educación como tal. Pero la realidad es que esas pruebas no muestran la verdad de cómo está la educación, porque cuando se llega a tomar esas pruebas, ya sea por el Ministerio de Educación o por el INEVAL, lastimosamente todos los docentes se ponen en un sentido crítico de susto, y empiezan a hacer que los estudiantes repasen y repasen y repasen, cuando en realidad lo que se necesita es saber qué es lo que realmente conocen. Entonces, si yo voy y le tomo una prueba a un estudiante que ya repasó, voy a saber lo que sabe en ese momento porque ya se lo memorizó y no lo que realmente aprendió. Entonces, no, eso me imposibilita que yo diga, ok, mira, Ministerio de Educación, este es el problema que se está presentando en cuanto al currículo, entonces tenemos que hacer estos cambios, por ende tenemos que generar política pública para la educación. Pero si no hay esa realidad, entonces, ¿cómo podemos cambiar todo eso desde las aulas? Si nosotros mismos como docentes no queremos quedar mal, digámoslo así, entre comillas, cuando en realidad no se trata de quedar mal, sino dar la realidad de cómo está la educación. Esa es mi Ujú. intervención. Muchas gracias. Muy bien. Compañeros, estimados docentes, no sé si podría intervenir un momentito. Claro que sí, pero pidamos primero que hable Adriana, que estaba inscrita, y luego Ah, ya. Arturo, ¿ok? Ok, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bueno, cuando usted estaba hablando de unidades educativas de élite, yo trabajo en una unidad particular de élite. Entonces, se me vino mucho a la mente esto que siempre me pregunto. Si bien es cierto, en las instituciones educativas de élite, por así llamarles, donde va la gente que más tiene dinero, ¿no? Estamos hablando de hijos de políticos y así. Entonces, si bien es cierto, ellos reciben sus asignaturas y sí se le da prioridad. Yo soy profesora de lengua y literatura. Sí se le da prioridad a lengua y literatura, a matemáticas y a otras asignaturas. Pero también ya en la tarde tienen extracurriculares, sí, de pintura, de fútbol, de tenis, de gastronomía, inglés, natación y entre otras actividades extras. Pero también hay un problema ya en las aulas. Por ejemplo, a mí, en la parte académica, el vicerrector ya me dice todo lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer. Entonces, yo me siento muy limitada y me cuestiono muchísimo hasta si debo seguir ahí o no, porque siento que me limitan bastante, ¿ya? Entonces, he perdido bastante como que, no sé, el gusto también por educar, los lineamientos que se me ponen, ¿no? Entonces yo también, la pregunta es, o sea,
¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar esa realidad en este tipo de instituciones o a nivel ya hablando de Ecuador, porque la realidad es otra? También la otra es, ¿qué hacemos ya cuando en las escuelas, en las unidades educativas, en este caso en la que yo estoy laborando, no nos dan la apertura para nosotros realizar actividades, nos limitan, nos dicen ya lo que tenemos que hacer y lo que no, incluso hasta si debo presentar un video, si no, que si canto esa canción, esa música, ¿no? Entonces es muy complejo y esa era mi pregunta, o sea, qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros para cambiar esa realidad? Gracias. Muy interesante, Adrián. Muy bien. Muy interesante. Gracias. Arturo. Buenas noches, estimados profesores y compañeros y compañeras. Yo más bien quería compartir una experiencia, ¿no? Yo empecé a laborar como docente a partir del año 2022. Me gradué en UTPL, soy ex estudiante de mi querida universidad. Y tuve la suerte que me gradué y la oportunidad de trabajar y trabajo actualmente en una institución de escolaridad inconclusa. ¿Sí? No había, yo ni siquiera sabía que había este tipo de instituciones, ¿no? En donde, por ejemplo, para entrar a octavo año, uno de los requisitos es que tengan 15 años de edad. Y, por ejemplo, para entrar a primero de bachillerato, uno de los requisitos es que tengan 18 años. Entonces, cuando yo empecé a dar, ya me asignaron el curso y me pusieron a dar matemáticas el área técnica en lo que es el campo de agropecuaria, me toqué con mis estudiantes, la mayoría ya eran personas adultas, madres, tenían hijos ya jóvenes y al revisar los contenidos, ¿no? Cuando yo le pedí el cuadernito que me presten para ver qué es lo que estaban viendo, me di cuenta que estaba el profesor o la profesora anterior se regía estrictamente a los libros del Ministerio de Educación. Para tercer año de bachillerato, unos libros muy avanzados, no sé cómo los hicieron, y conversando con mis alumnas, me conversaban que ellas prácticamente querían sacar el título, no tenían aspiraciones de ir a la universidad, porque en este tipo de instituciones la mayoría son estudiantes de bajos recursos. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué saco dando yo esta matemática avanzada que no me van a comprender? ¿Y por qué no darles mejor un poquito de matemática financiera? Estas personas por lo general acuden a una cooperativa, hacen algún préstamo. Entonces, ¿por qué no proveerles un poquito de herramientas para que sepan si van a hacer un préstamo en lo que se están metiendo? O sea, que sepan calcular un interés, que sepan lo que es un interés compuesto y todo eso. Entonces dije, no, no voy a dar esto, mejor voy a darles un poquito de matemática financiera. Y empecé así, no, como decir, como novato. ¿Qué sucede? Que cuando el momento ya de presentar planificación y todo eso, con las autoridades y como esto como lo que es el aspecto pedagógico maneja el vicerrectorado, entonces ahí comenzaron a revisarme, a ver en qué unidad está, en qué bloque está, qué destrezas con criterio está usted desarrollando. Entonces, ahí es el problema, ¿no? O sea, uno se topa en que en realidad el currículo es flexible, pero uno no puede alejarse mucho del currículo que está implantado, el currículo 2016, después vino el currículo priorizado, todo eso. Entonces, a ese aspecto era más o menos de la experiencia que yo tuve y que tengo, ¿no? Porque en realidad creo que la compañera manifestó, o algún compañero manifestó, por ejemplo, cuando evalúan a nuestros estudiantes de escolaridad inconclusa, ellos vienen con las pruebas prácticamente son las mismas que vienen en las unidades presenciales, ¿no? En estas unidades de escolaridad inconclusa es de educación semipresencial. Sin embargo, las evaluaciones que nos envían del Ministerio de Educación son iguales. Cuando acá, por ejemplo, un estudiante de BGU recibe 2 días a la semana clases, un estudiante de educación técnica recibe 3 días a la semana y sin embargo las evaluaciones son las mismas. Esa era la experiencia que yo quería compartir. Entonces, el currículo, y hay estudiantes, yo veo compañeros que hay de escolaridad inconclusa y más o menos deben tener ellos los mismos problemas con otros estudiantes.
Eso era, estimado Ujú, docente, estimados compañeros. ujú. Me parece bien. Arti, una Sí, situacióncita antes que se me adelante, vaya Lucho. un hilo ahí. Disculparán que les bote investigaciones porque ustedes tienen que hacer un trabajo de titulación y bueno, nosotros también nos hemos enredado en algunas de esas cosas. Bueno, lo lindo de esto es que somos profesores y sabemos en los enredos que andamos. Y un tema que me parece es que a veces decimos, es que el vecino anda haciendo eso, los profesores hacen eso, los profesores, y de repente nosotros también hacemos eso, ¿no? Entonces, es un poquito medio anecdótico el tema del profesorado también. Arti escuchó hoy, ¿no? Si los profesores no hacen eso, pero tú también eres profesor. Entonces, creo hay alguna cuestión. Una pista que ahí me parece que sería investigable también y habría que verla. Por ejemplo, nos pasa en la universidad y nos pasa en el currículo del Ministerio de Educación 2016. Por ejemplo, uno siempre se plantea ahí la destreza con que te desempeño, que es el todo, ¿no? O sea, ya es el todo que está ahí. Sí, pero ¿qué hay adentro? Y me preocupa un poquito cuando decía la colega Erika, creo que era, que se lo ha leído desde la taxonomía de Bloom. Bueno, entonces esa ya es otra lectura de ese mismo currículo. Miren, ahí es, y es una derivación curricular que habría que entenderla y habría que investigarla. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, al verbo que está en la destreza con el desempeño o en la universidad a la primera palabra que está en el resultado, porque en la universidad trabajamos con resultados de aprendizaje? La gran pregunta, a esa primera palabrita que le hemos puesto nosotros, ya sea en la destreza con el desempeño, por ejemplo, observar, la gran pregunta, ¿desde dónde la estamos mirando? ¿Desde qué fuente la estamos mirando? Observar es con fin metodológico, ¿qué? Pero con fin de habilidad, es una habilidad cognitiva. Entonces, ¿cuál es la secuencia para desarrollar esa habilidad cognitiva? La otra, una habilidad, ¿qué es una habilidad? En el Ministerio de Educación, en el estrés con el desempeño, había un verbo y eso es una habilidad, eso lo dijeron al inicio, luego lo fueron perdiendo, porque en realidad si la vemos desde el punto de vista cognitivo, es una habilidad cognitiva. Pero la gran pregunta, ¿cuál es la secuencia que sigue esa habilidad cognitiva? Por ejemplo, observar. Hay un dato ahí. Y la otra, la habilidad, si es una habilidad cognitiva, la gran pregunta, cada clase nosotros, que digo, me ha pasado, a mí me pasa, he tratado de negociar eso y no he avanzado todavía, no puedo superar ese problema, porque cada clase nosotros queremos poner otra habilidad. Por ejemplo, un día trabajamos la habilidad de observar, otro día de escribir, otro día de identificar, otro día de relacionar. La gran pregunta, ¿no es eso un sistema? ¿No hay un nivel jerárquico ahí si las tomamos como habilidades de conocimiento, de cognitivas? Investigación, ¿no? Para trabajo de titulación. Aquí veo a Margot, Andrea, alguien más, estuvieron trabajando con nosotros un tiempo este tema. Y te acuerdas, Margot y Andrea, que nosotros decíamos, hay un sistema ahí que se relaciona. Y que claro, cuando lo leemos al sistema, como sistema diríamos cuál se jerarquiza. Entonces, eso es una cuestión que de dónde nace esa derivación. Y la otra, insisto, este tema que se nos ha puesto a nosotros, que la habilidad se desarrolla y hay que plantearla para cada clase. Y eso habría que pensarlo bien, ¿no? Si realmente en una derivación curricular se desarrolla una habilidad en una clase, o es que tiene un sistema, o es que tiene un proceso, etcétera, de cuestiones, ¿no? Igual en los resultados de aprendizaje de las universidades nos pasa exactamente igual. Y ahí sí, lo que decimos ahora, les venimos trabajando en esta asignatura, ahí sí, cuando concebimos, por ejemplo, que una habilidad es una taxonomía, habría que ver desde qué fundamento está. Si es que es una habilidad cognitiva, habría que ver de qué fundamento está. Si existe una secuencia, habrá que ver de qué fundamento. Porque sí nos pasa que a la final decimos, hay que evaluar habilidades. La gran pregunta. Seguimos un proceso de habilidades y claro, ahí hay otras cuestiones que ya otras asignaturas las toparán, ¿no? Pero sí tenemos que advertir que ahí tras eso hay una cuestión que lamentablemente se generalizó y creo que nos pasa a todos, es que nos desesperamos por el contenido disciplinar. Hay que hablar la verdad, o sea, el contenido disciplinar es que me toca este tema, me toca el otro, y la habilidad que estaba ahí y los componentes que estaban ahí. Entonces, eso les dejo como una pista también que puede ser muy investigable, ¿no? Ujú. Margosita, pide la palabra. Adelante, Margot. Sí, Arti, compañeros, buenas noches. Es interesante mirar todo lo que estoy yo anotando aquí, los problemas, a ver si ya delimito también qué voy a investigar, Y es copiándome tiempo, los maestro, problemas que ustedes plantean. ya es tiempo, y es tiempo. Pero sabe que a mí me parece interesante también esto de que hablaron ustedes
del que el currículo a veces se lo toma tan como documento, se lo toma tan explícitamente, o sea, se lo coge y se lo transcribe, que incluso el mismo ministerio tuvo que poner restricciones para copiarlo. O sea, al principio cuando lo subieron, tenía uno la posibilidad de seleccionar lo que quería y pasar, ¿no? Pero ya después creo que se miró que había ese tema y ya lo restringieron. Ahora no sé cómo lo harán con la inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que como docentes ahí sí tenemos un rol fundamental que cumplir. Es que, o sea, hacer un análisis de qué mismo estamos enseñando. Nosotros, Arti, con Berta, ¿recuerdas? Hicimos una investigación de una investigación que se publicó inclusive pues de la educación sexual emancipadora. Y ella, la estudiante, hizo una revisión de todo, de las destrezas del perfil de salida, de los objetivos y las destrezas que el currículo tenía orientadas hacia la educación sexual emancipadora. Y fíjese que de todas las destrezas que había en una área, resultaron que apenas 3 destrezas se iban por ese campo del valor humano y todas las demás solo iban al contenido. Entonces yo digo entre mí, fíjese que ahí inclusive yo ya, o sea, me da hasta un poco de desconfianza de ese currículo que se envía, porque digo, a ver, ellos tienen un perfil de salida, tienen una proyección formativa, presentan a los profesores y lo cogemos a mansalva, perdón el término, lo cogemos y lo ponemos en nuestra planificación, pero no nos percatamos en relacionar todo ese entramado que tiene el currículo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que llegamos a hacer? Escogemos la destreza y listo. Bueno, sabrá Dios cómo llegamos a medir si cumplimos o no un perfil de salida. Y lo mismo pasa también en las universidades. Tal vez en las universidades tenemos más apertura para hacer un planteamiento curricular, porque eso nosotros lo planteamos. Bueno, hubo un tiempo que nos dijeron, saben que estos son los lineamientos y por aquí tienen que irse, y todos nos tuvimos que ajustar. Sin embargo, en las universidades hay más apertura, pero también yo creo que ahí, en cambio, nos hace falta, y precisamente de ahí que yo estoy atenta a todo lo que dicen, porque es necesario ir reformulando los currículos universitarios. Porque es cierto, o sea, y yo estoy convencida de que si hay errores en la educación, se debe a la universidad, porque nosotros formamos a la gente que va a formar a los niños, a los jóvenes, y si nosotros los mandamos con falencias, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a replicar esas falencias. Y definitivamente nadie da lo que no tiene. Entonces, por ahí Arti es un poco para también dudar, invitarlos a dudar de aquellos documentos que nos dan, hacer un estudio y sentarnos a buscar ese entramado, qué tiene, de dónde se fundamenta, por qué está y por qué se plantea esas ideas. Entonces es como que empezar a reflexionar sobre esos documentos que nos llegan y es a diario. Yo veo en muchos compañeros, en Andreita dice, perdóname, no te puedo atender mi china porque estoy haciendo esto, es que nos llegó esto, es que no. Entonces yo digo, es una saturación y eso hablábamos también la clase pasada de la saturación de documentos que se daba y también ponía. A ver, estoy revisando mis apuntes y también ponía aquí el consumir demasiado y también cómo es que se ejerce ese poder en el currículo, cuando definitivamente entre tanta cosa no te dan una orientación por dónde ir. Entonces, yo creo que necesariamente tendríamos que reflexionar y no pensar en el currículo solamente como documento, sino, y ahí hablar un poco más, y ahí me gustaría que ustedes conversáramos, porque yo no tengo mucha claridad en esto del currículo vivo. O sea, porque a veces me hablan de currículo y ¡pum! Se me aparece como que lo tengo presente al currículo 2016, al currículo o al currículo de universidad. Y como tal, creo, no es un documento, sino va algo más allá. Entonces, Adriana, después de las clases con ustedes decía, ¿y qué iremos a estudiar? Decía que el currículo 2016. Entonces, yo decía, claro, es que muchos nos estamos quedando en que acaso es que vamos a profundizar ese documento y si estudiamos el del 2016, viene el 2024, tengo que seguirme una nueva maestría de currículo.
Entonces, No. esa es la pregunta un poco para discutir también. La Margot está haciendo eso, por ejemplo. Ya cambiaron, ahora sigue la maestría para actualizarse, Arti, Sí, ¿no? O con sea, pérdidas la Andreita igual dice, cambiaron el teóricas. currículum. Yo quería hacer unos comentarios, así, esta última parte fue muy buena, ¿por qué? Porque, noten, esto es currículo vivo. Adriana pone un problema que vive cada día, que topa la vida y que tiene relación como ela vive el currículo en la escuela. Arturo, igual, puso, mira, tengo aquí un problema que me topa la vida cada día. Eduardo también pone la interpretación. Érica puso el tema de la taxonomía, de cómo está. Noten, no teníamos nada preparado sobre taxonomía hoy. Nada. Nada, no teníamos nada preparado. Pero lo que voy a decir aquí ahora, o lo que llega ahora, porque la contribución de Erika invita a reflexionar sobre esto, tal vez nos sirva para pensar. Yo quería empezar, sobre todo, pensar, con una reflexión que puede ser un poco incómoda para la mayoría, y no quiero que suene irrespetuoso, ¿ok? Pero es algo que nos debe hacer pensar. El propio tema de la definición de una taxonomía. ¿Por qué no la taxonomía de solo? ¿Por qué no la taxonomía de web? ¿Por qué no la taxonomía de arte? ¿Ustedes saben que existe una taxonomía de arte? Sí, existe. Incluso les invitaría a quien quiera estudiar la taxonomía de arte, que puede ser el objeto de investigación de ustedes, analizar cómo la taxonomía de arte fue creada. Note que estamos hablando aquí de una herramienta que alcança um certo nível de fetichização, que se converte num fetiche e que se converte em um absoluto. E isto passa en el currículo y esto pasa en la organización de los planes docentes, incluso a tal punto de decir, no, si tú no organizas con esta taxonomía, no sirve. Y ahí el profesor, crea o no en esta taxonomía, tiene que ponerse de rodillas y aplicar la taxonomía que le ha impuesto. Pero ojo, la taxonomía también tiene una visión de mundo. La taxonomía también tiene algunos fundamentos. En este caso específico, la taxonomía de Bloom es criticada por algunos contemporáneos, que es muy conductista, que es muy lineal, que ve pasos secuenciales, cuando la realidad no es secuencial. Hay ratos que el estudiante, teniendo un primer contacto, ya evalúa, ya elabora, ya crea. O sea, no es que el pensamiento está cuadriculado en cajitas y estas cosas acontecen secuencialmente, no. Esto todo se mezcla. Incluso quando está evaluando, está aprendendo novamente, conhecendo novamente. Incluso quando está criando, conoce. Então, depende do marco pedagógico, filosófico, epistemológico que uno tem. E todas as taxonomias podem ser muito interessantes. E incluso eu les invitaria que, ojalá, cada uno crie su taxonomía. ¿Por qué no tener la taxonomía de Adriana, la taxonomía de Eduardo, la taxonomía de Vicente, la taxonomía de Paula? ¿Por qué? Porque son herramientas que nosotros creamos para interpretar la realidad y aplicar. Tal vez ustedes dirán, profe, pero usted está loco, porque el currículo ya llega elaborado con una taxonomía. Sí, ya llega elaborado, pero el currículo, y ahí lo que es el punto central de lo que estamos tratando ahí, tiene estos elementos de poder, y si tú cambias, reorganiza o haces las cosas de tu currículo, es una decisión tuya, es responsabilidad tuya. Y por más que los exámenes vengan, de outro lado, na maioria dos exames também, o professor tem acesso antes. Eu conosco professores que treinam os estudantes com o exame. Traem o estudante e dizem, mira, está aqui a pergunta, cambia alguma variável, entrena. Essa é outra discussão para outra matéria, não? Como evaluamos também, não? É outro capítulo. Pero lo que pongo aqui é que decisões curriculares que são impuestas a los professores tienen también visiones de mundo que necesitan ser evaluadas. Por ejemplo, el marco europeo, ¿de qué trata? Competencias. Pero hay instituciones en Estados Unidos, en otros lados, que aún trabajan por objetivos. Y la gente, no, es que los objetivos no sirven. ¿Por qué no sirven?
Si nosotros fuimos formados con objetivos y sabemos algo, ¿por qué nos sirve? Hay objetivos excelentes y muy bien expresados, hay competencias excelentes y muy bien expresadas, hay resultados de aprendizajes excelentes, muy bien expresados. Todas estas son, ¿qué? Herramientas. Y no podemos ideologizar o superestimar ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque así como llega ahora las competencias, mañana va a llegar otra cosa. Son variaciones del mismo tema. Y ahí hay el riesgo que para mí es el mayor riesgo que tenemos en la educación, que es una tecnificación pedagógica de la educación. Los que trabajan aquí en la educación superior y que pueden comparar, por ejemplo, el modelo de plan docente que tenemos en Ecuador. Yo invito a cualquier uno de ustedes a comparar el modelo de plan docente que tenemos nosotros en Ecuador, de cualquier universidad, con los planes docentes de cualquier universidad de clase mundial. Harvard, Stanford, Universidad de São Paulo, Católica de Chile, no hay un punto de comparación. Existe una tecnificación pedagógica ahí que toca declarar la hora de trabajo autónomo, la hora de trabajo con el docente, la hora de no sé qué, como si estas cosas fueran aisladas. ¿Y qué es esto? Esto es tecnificación pedagógica. Yo no digo que no sirve, pero existe una ideología que pone demasiada fuerza en esto y yo no estoy tan seguro que genere tantos resultados, porque si así fuera, tal vez el Ecuador ya tendría pasado Harvard, ¿no? Haciendo planes docentes bajo este formato. Esto es para poner en contexto, ¿no? Y perdón que siempre exagero, se puede matizar cualquier cosa que hablo, ¿no? Pero yo exagero justamente poniendo que estas herramientas, taxonomía, competencias, modelo por destrezas, son formas de configurar el currículo y que son todas legítimas, pero que no pueden ser absolutizadas. Margot comentava, e aí termino meu comentário, del trabalho de uma estudante chamada Berta, não? Berta era médica, hizo a maestria de investigação em educação, e Berta queria identificar como o currículo equatoriano tratava o tema da educação sexual. A conclusão do trabalho de Berta é sencillíssima. Al final del día, ¿qué es la sexualidad en el currículo? Es un tema de descripción, descriptivo de cómo es el genital masculino y la genital femenina. Esto es sexualidad para el currículo. Esto es absurdo. ¿Por qué? Porque sexualidad es vida, sexualidad es amor, sexualidad es respeto, sexualidad es una forma de entregarse al otro. Pero esto no aparece, esto no es tratado, porque la forma que el currículo aborda es meramente que higienista, descriptivo, ¿no? Y la conclusión de Berta es muy interesante. Al final, no tratamos de la sexualidad, hablamos de aparato reproductor masculino y femenino, punto. Ahí se acabó. Perdón que hable tanto. Dianita. Yo creo que bajó la... Diana. Hola, sí, me demoro en desactivar, no sé por qué, pero se demora esta cosa en desactivar. Bueno, yo, de acuerdo a lo que les he escuchado, quisiera saber, más bien yo voy a preguntar más que comentar. Quisiera saber si, por ejemplo, los currículos, en general, el currículo de educación básica, media, superior, tienen una base universal, es decir, podemos hablar de currículos universales. Yo puedo construir un currículo que tenga una base universal, que ya expertos han manejado, han estudiado y hay una parte universal, y más bien los currículos son universales, flexibles, ¿cierto? Y más bien las adaptaciones donde se ve ya los estilos de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes, el contexto, la sociedad, donde se desarrolla cada uno, sería en las actividades, ya en lo más, en lo micro. ¿Así estaría bien o cómo debería pensarse un currículo? Yo les escucho que hablan mis colegas desde el ámbito donde ellos cada uno trabajan, ¿cierto? Y Margot también habla de la universidad, que yo coincido mucho con ella, pero yo quisiera saber, ¿deberíamos pensar un currículo universal, integral,
flexible y ya las adaptaciones hacerlas en lo micro. Ujú. Las preguntas difíciles A son ver, de Vicente, sí, para mí solo las fáciles, ¿viste? a ver, Dianita, sí, o sea, a ver, en el caso del sistema educativo nacional, ¿no? El currículo de los niveles obligatorios, que es el 2016, vayamos de ahí, ¿no? Este, lo que tú dices, Dianita, un poco ahí se recupera el tema de la actoría del profesorado, ¿no? Lo que el currículo, al ser un referente, lo que tiene ahí, eh, digamos, declarado las destrezas para cada asignatura, para cada área en ese caso, y luego derivadas en asignatura. Y ahí tiene declarado, digamos, hasta cierto punto un mapa de conceptos, diríamos, conocimientos disciplinares que llamaríamos en universidad, ¿no? Eso tiene ahí. Y luego, por ejemplo, hay ¿cómo se gradúa? Y ahí, claro, ahí utilizaron la figura de graduar, ¿no? De graduación, desde lo más pequeño a lo más grande, tanto en conocimientos disciplinares y en habilidades. Por ejemplo, si ustedes revisan la habilidad, que es el verbo de las destrezas, por ejemplo, revisen qué habilidades están mapeadas en ciencias naturales, por ejemplo, para la educación básica, en la educación básica general, para el nivel, por ejemplo, de básica elemental. Ahí hay un tipo. Luego avanzas, hay otra graduación, otras destrezas, etcétera, de cuestiones, ¿no? Y lo que tú dices, Anita, eso está graduado así como un genérico, ¿no? Indudablemente, dirías tú, como un universal. Ahora, ahí, Dianita, sí es cierto el tema. Ahí viene el tema del profesorado. Incluso, no sé, en el currículo 2016, ustedes revisan, por ejemplo, una de las, sabiendo los peligros que también eso significa al graduar y ver cómo entendemos, por ejemplo, observar para la educación general básica y qué significa para la media y qué significa para la superior y qué significa para el bachillerato, sabiendo las asignaturas que hay ahí. Lo que se hizo, por ejemplo, en la de ciencias naturales era dar de alguna manera un explicativo qué significa observar en ese ámbito, ¿no? Y ahí sí, indudablemente, nuevamente lo que ya decíamos, creo, alguien lo dijo ya y lo retomamos, el tema de la autoría del docente. El docente ahí le corresponde, lo que dice Janita, ese es el tema. Por eso ahí hay unos principios, ¿no? El de flexibilidad y el de autonomía, que es el tema que tú te la juegas ya en el desarrollo mismo, ¿no? En contextualizar, en ubicar el tema ya de la diversidad que tienes en el aula, en el tema ya de tener los históricos de los estudiantes, en el tema, por ejemplo, de diversificar escenarios de aprendizaje. Y también lo que decía Arti, también prevenirles, ¿no? El tema de la comprensión en el marco de las taxonomías, o como tú quieras ver, como las habilidades. ¿Qué significan esas, no? ¿Y qué implicación tienen el tema para contextualizarla, no? La otra palabra que hay bastante ahí es el tema de contextualización. Alguien decía acá una cosa, trabajar en un lado y otra cosa en otra, y se llama el principio de contextualización en un currículo. Entonces, sí hay ahí el tema definitivamente del profesorado, partiendo de este principio general. Eso, Dianita, podía aportarte desde la experiencia que hemos trabajado, ¿no? Ajá. Yo sugeriría ahí, incluso esto sería un bonito proyecto de tesis también, Diana, elementos de educación comparada. Sabemos, educación de niños de 5 años del Ecuador y Finlandia, o Ujú, de Brasil y Venezuela, Cuba y Ecuador, no sé, educación comparada. Este es un tema que abre bastante margen, ¿no? Para análisis y que cualquier uno de ustedes podía también en las investigaciones hacer, comparar qué veo de un lado, qué veo de otro. Eh, Existe un esfuerzo de estandarización curricular que yo creo que llega por los exámenes internacionales PISA, ¿no? eso, Que mide estudiantes de todos los países. Claro, esto es un elemento inductor de algunos elementos curriculares, pero por más que PISA dé algunas directrices de lo que está medindo en cada serie, en cada nivel, esto también es bastante cuestionable, ¿no? Cuánto cada país pone o no pone estos elementos, ¿no? ujú, Eh, en las universidades desde ya también, por más que sea formado, me invento, Diana Rivera, en comunicación en la UTPL, tal vez alguien formado en la Universidad Nacional, estando en la misma ciudad, en la misma provincia, podrá tener ahí algunas variaciones que están justificadas por esta visión de mundo que tiene. Sería un elemento de observación muy interesante, ¿no? Y sobre todo porque en nivel microcurricular, ahí hay elementos que cambian mucho, ¿no?
las vivencias que hemos tenido como profesores o las convicciones que hemos tenido como profesores en nuestra formación anterior, generalmente las llevamos para el currículo en la educación superior, ¿no? Esto es muy natural, cada uno habla desde donde ve, ¿no? Si otras personas han leído otras cosas, han visto o tenido otras tendencias, ¿no? Tal vez alguna tendencia más liberal, más estructuralista, más post-marxista, más, o sea, esto se replica en nivel microcurricular. Yo creo que sería un belo trabajo analizar, ¿no? Con temas de educación comparada, cómo esto se replica. Estoy preocupado con el tiempo. Hay un comentario aquí, pero feliz, porque estamos terminando la clase de la semana anterior. Ujú. Andrea Delgado ponía aquí, es necesario considerar la intención de las instituciones educativas, que va de la mano con su identidad. Muchas veces las instituciones educativas, sobre todo las de sostenimiento fiscal, no establecemos con claridad el tipo de estudiante que aspiramos formar o entregar. Nos acoplamos a lo que establece el perfil de salida y, contrariamente, perdemos identidad, porque al establecer nuestro propio perfil de salida, con seguridad marcamos el camino que debemos seguir para priorizar o completar lo que establece el currículo. Yo creo que, gracias, Andrea, porque tú pones algo aquí de alguien que está viviendo la escuela, que está viviendo el currículo, ¿no? Esto es un párrafo escrito por alguien que vive Ujú. día y noche la preocupación con el currículo y con la escuela. Y de hecho, esta identidad institucional puede aparecer o no en el currículo, ¿no? Esto es el tema. Perdón, buenas noches, Por Arti. Perdón, favor, solamente para complementar, muchas gracias por haber dado lectura. Sí, era justamente cuando intervenía Adriana y hablaba un poco de lo que, por ejemplo, en la institución le dejaban y no le dejaban, ¿no? Entonces pensaba como una reflexión de mi institución. Y es básicamente eso, ¿no? Definitivamente hay intención en todo lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer también. Entonces, eso lógicamente se aplica como un principio para el currículo. Dentro de esa intención, creo que también está el otro tema que hablaba el doctor Vicente y es la contextualización, ese contexto en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, creo que todo el gestionar el currículo, el poderlo hacer, darle vida o el hacerlo vivo, ¿no? Viene casi en una situación como de cascada, lo entiendo yo así, porque somos antes de la autoría directa del docente en el aula, está la autoría de la institución. La institución es la que tiene que marcar ese paso de cómo este currículo, cómo este proyecto, cómo esto que me están entregando, yo lo puedo aplicar a esta comunidad en la cual yo me encuentro y en la que tengo que ver muchos factores. Por ejemplo, en mi institución estamos cerca de uno de los puntos súper delicados de la ciudad, ¿no? Cerca del mercado mayorista, que los que somos de Loja lo conocemos, ¿no? Tenemos muchos niños de ahí, entonces, ¿qué es lo prioritario? Y lo hablaba Arturo, ¿no? Tengo un currículo, tengo un listado de contenidos que tengo que trabajar, pero mi necesidad con mis estudiantes, por ejemplo, otras veces formarlos en valores, priorizar valores, ¿no? La resolución de conflictos, la honestidad, la mediación, porque al ser niños de vendedores informales, para ellos la confrontación es algo que lo viven a diario. Entonces, antes de lo otro, necesito esto. Y eso es lo que tendríamos que marcar en la institución. Este es el perfil de estudiante que quiero formar. Bueno, nosotros tenemos hasta séptimo año de básica, entonces estos son los niños que quiero entregar al colegio o a básica superior. Y muchas veces nos perdemos, ¿no? Y ahí hago, como les digo, una reflexión en mi institución porque nos cuesta muchas veces establecer ese perfil y como que futurizamos, ¿no? Bueno, cuando vayan al tercero del bachillerato, pues ya van a alcanzar esas competencias. Entonces, por ahí va un poquito de la reflexión que estaba haciendo. Muchísimas gracias. muchas gracias, Andrea, porque tu Gracias. ejemplo ayuda a conectar con lo que teníamos previsto para hoy. Yo voy a compartir pantalla aquí, pidiendo que ustedes puedan hacer después la lectura y análisis de esto. Notem que aqui teníamos uma problematização que tratamos la semana anterior e hoje nossa intenção era conversar sobre um marco político civilizatório. ¿De quê? De la política educativa.
¿De qué estás hablando, Arte? Estoy hablando de algo muy concreto que es lo siguiente. Este librito, Educación y Emancipación, es un libro de Theodor Adorno. Hay unas entrevistas, está citado ahí, y yo voy a cargar un link para que ustedes puedan ver el libro completo y si quieren por PDF descargar. Él trata aquí justamente, el libro se llama Educación y Emancipación. Él discute esto, qué educación queremos y cómo la educación puede emancipar o no. Lo que está en juego en la educación al final, lo que está en juego en el currículo al final, es el elemento político civilizatorio. Y ahí, ¿por qué digo que lo que comenta Adriana Andrea, perdón, es muy bueno? Porque lo que está en juego no es si suma, si resta. Lo que está en juego es cómo construimos una civilización, cómo construimos una sociedad, cómo construimos un grupo humano. ¿Y por qué hablar de un marco civilizatorio del currículo? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Algunos dirán, pero ¿por qué nos pregunta esto así? O sea, ¿por qué esto es importante? Por un motivo muy sencillo. La educación mundial, europea, del siglo XX, donde tenía mucha gente que eran ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, profesores, ¿qué generó en Europa en la primera mitad del siglo XX? Una guerra mundial. Esta guerra llevó a las personas en Europa en un determinado momento al asesinato, a la muerte, al genocidio de millones de judíos. Y ahí, ¿quién mataba judíos en Alemania, por ejemplo? ¿Por qué hablar de Alemania y citar este caso? Porque Alemania era en este momento el centro cultural de Europa. De ahí salieron Bach, Mozart, Beethoven, eh, eh, artistas, pintores, o sea, era el centro cultural. Notem, ¿cuál era el currículo de estas personas que estaban ahí? ¿Qué han aprendido en la escuela estas personas? Porque lo que han aprendido ahí, si era tan bueno y generó tanta cosa, y ahí estaban médicos, abogados, ingenieros, y estos eran los que estaban en las primeras filas de los campos de exterminio, viendo cómo mataban más rápido a los judíos. Entonces, algo falló en la educación. Algo falló, algo pasó. O sea, ¿qué currículo era este? Que al final generó personas que no eran capaces de criticar lo que un líder autoritario, en este caso Adolf Hitler, hacía con una población. Y estamos hablando ahí de muerte de qué? De 6, 7 millones de personas. No estamos hablando del asesinato de un par de gentes. Que una persona ya sería suficiente para configurar barbarie, ¿no? Pero estamos hablando de millones de personas. ¿Por qué poner esto en consideración aquí? Porque si este tema, y es lo que comenta Adorno en este libro que me encanta, si la preocupación número 1 de la educación no es cambiar o crear un marco civilizatorio, estamos perdidos. Auschwitz, que era un campo de exterminio, la Segunda Guerra que estaba en Polonia, ahí, donde se enviaba personas a morir, si esto pasó una vez, puede pasar nuevamente. Si la barbarie llegó a la sociedad una vez, puede llegar nuevamente. Nosotros aquí no somos mejores que los alemanes que han hecho estos genocidios allá. Eran personas normales, comunes, corrientes, papás, mamás, maestros, médicos, abogados, igualito que nuestra sociedad. Entonces, pasó una vez, puede pasar nuevamente. Y ahí, en un texto muy interesante de Adorno, llamado Educación después de Auschwitz, él pregunta, después de Auschwitz, después de la Segunda Guerra, después de la barbarie, ¿cuáles son los retos de la educación? ¿Cuál es el imperativo de la educación? ¿Cuál sería la mayor y más importante regla de la educación? Y estoy hablando de toda educación, infantil, básica, bachillerato superior, universitaria, maestría, doctorado. ¿Cuál es el imperativo para la educación? En este texto, Adorno dice, el imperativo para la educación es que Auschwitz no se repita, que la barbarie en ningún nivel
se repita. Esto es una reflexión que pone Adorno en este capítulo interesantísimo que yo les recomendaría la lectura. Voy a compartir hoy mismo para que ustedes puedan revisar. Pero claro, Adorno está haciendo un comentario aquí, porque es un superviviente, ¿no? Es un superviviente de esa situación de guerra. Pero después que se termina la guerra, ¿qué tenemos como marco para la educación? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por más que hoy hablemos de currículo y nadie para bola a esto, pero aquí hay elementos civilizatorios mínimos que deberíamos tener en cuenta en la hora de hablar de cualquier elemento de educación o de currículo. Primer elemento, artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, debe comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero vamos más adelante. Llega ahí el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí la pregunta de Diana, ¿hay algún elemento que sea universal? Yo consideraría como un elemento pós-guerra que se impone a las naciones que se configuran, ¿no? Frente a las Naciones Unidas como un elemento universal. ¿Qué dice el artículo 26? Y toca preguntar si esto aparece en algún lado en el currículo, ¿no? Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Entonces, no es que el niño puede o no puede estar. O sea, la educación es un elemento obligatorio. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Aquí empiezan a quedar un poco raro, ¿no? Porque empieza que es un derecho de todos y ahí va bajando que es gratuita y luego que es generalizada y luego que son los méritos. Entonces, es una redacción que da para interpretaciones también, ¿no? Luego, la educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de qué? De la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Cuando Andrea dice, es que tengo aquí que formar a los niños para que no peleen, que no entren en la confrontación. Consciente o inconscientemente, Andrea está dando respuesta a este artículo. Hay aquí, ¿no? O sea, tú estás trabajando para la Carta de Derechos Humanos de la ONU, garantizando libertades fundamentales, respeto a los derechos humanos. El tema es, ¿cuánto este está consciente o no? Fortalecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad en todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ok, esto es el artículo que en gran manera habla de educación. La pregunta del millón: ¿cuántos currículos de educación básica o de educación infantil o inicial o de educación superior tienen conciencia, por ejemplo, de esta formación o de estos artículos, ¿no? ¿Por qué formo para la tolerancia y el respeto? ¿Por qué formo para la paz? Porque hubo un genocidio, una guerra de todos entre todos, donde todos, en dos grandes guerras, querían eliminar la otra nación. Solo por esto. Pero hablamos de tolerancia, hablamos de paz, hablamos de todos y no topamos esto. Yo les voy a dar un dato espeluznante. Espero que estén todos bien sentados y que nadie se caiga de la silla. Con los estudiantes de educación básica de la UTPL, en una conferencia con 300 estudiantes, yo les pregunté, ¿alguien sabe lo que fue Auschwitz? ¿Cuántos de ustedes creen que han levantado la mano que sabían que era esto? Por favor, en el chat, para finalizar, aposten un número.
El que acerte el número gana un punto. Quiero creer que la mayoría debería conocer lo que es ALA. ¿Cuántos? ¿Qué número tú apuntas ahí, Carlos? Espero un 5, porcentaje mayor, 200 200, personas. 30, 50, 80, 200. Ya salió. 5 personas de un grupo de 300. 5 personas de un grupo de 300 y dice, pero profe, esto tiene algo que ver con la guerra, pero no tenía idea de lo que tenía pasado ahí. O sea, el tema, y por qué pongo esto, y perdón la exageración, señoras, señores, estamos discutindo currículo, que entra y que no entra, y estamos ignorando que os seres humanos como nós outros, com título de doutor, com maestria, han hecho um genocídio. ¿Cuál era el currículo de estas personas y cuál es el currículo nuestro? Yo creo que algo muy parecido, porque si no discutimos elementos fundamentales como solidariedad, tolerancia, respeto mútuo, compasión, o sea, ¿cuántas veces la palabra compasión aparece en el currículo del Ecuador? O sea, yo estoy hablando de valores humanos fundamentales. ¿Cuántas veces la palabra genocidio aparece en algún texto didáctico de nuestros hijos? Entonces, ojo, ¿no? Pasó una vez y puede pasar nuevamente. Pensar una educación para la emancipación es pensar una educación que tiene un marco civilizatorio. O sea, lo que está en juego no es lo que sabe o deja de saber. Lo que está en juego es cómo lo que sabe o deja de saber sirve a la civilización, a un grupo humano. Y ahí yo quería conectar esto que estoy hablando con algo que habló yo no, en la clase anterior, cuando hablaba, no, es que necesitamos topar el tema práctico. El tema del currículo es la objetividad práctica, es ser pragmático. Sí y no. O sea, no está en juego que el currículo no tiene que ser pragmático. Pero, ¿por qué si dejamos que algunos elementos civilizatorios como estos no aparecen en el currículo? El riesgo es que el currículo sirva al final ¿a qué? A un pensamiento tecnificado que al final del día nos conducirá a la barbarie. ¿Ok? En la plataforma, a la continuación de esto, de la Declaración de las Naciones Unidas, ahí en Canvas, está un texto que desglosa un marco de, perdón que monopolice la palabra, pero esto era lo que queríamos comentar hoy, ¿no? Hay un otro texto complementario a las Naciones Unidas, ahí de 74, de UNESCO, hablando cómo sería la educación, cómo debería contribuir a derechos, qué capacidades, qué conocimientos, qué elementos deberían ser reconocidos. Es un texto viejo, es de 74, pero tiene una actualidad abrumadora. Yo recomiendo que tengamos claro, al menos que sea para criticar, ¿no? Estes elementos, ¿por quê? Porque são marcos civilizatórios para pensar a educação. Luego deste texto de Nações Unidas, damos um salto. E este é um informe de 2025, perdão, que está muito chiquito, ¿no? Es un informe del Foro Mundial que trata justamente de las competencias, y ahí entran las palabras que todos estamos acostumbrados, ¿no? Competencias, resultados de aprendizaje, ahí las palabras bonitas que estamos acostumbrados. Yo les preguntaría o haría tal vez la indagación, ¿cuántas de estas competencias tienen alguna relación con los problemas que aparecen en la primera parte del texto de Nações Unidas? Porque, ok, pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, eu não digo que isto está mal, ok? Eu digo que qual é a relação de esto com o elemento civilizatório, ¿no? Que aparece nos documentos da década de 70. E aqui, para mim, queda muito claro, ¿no? Que algumas competências ou algumas coisas que aparecem aqui, ¿a quem sirve? Sirve ao setor empresarial. ¿A quem sirve? A la indústria. E quando esto chega ao currículo, porque há gente hoje que advoga, que não, é que os niños têm que saber programar, porque não, pare de aprender tonteras. Niños devem programar. Esto é lo importante. E há influência disto em alguns currículos.
Yo dejo ahí las tablas, los gráficos, está en la plataforma. Por favor, ustedes analicen, hagan una lectura crítica de esto. No hay que concordar ni discordar de lo que está aquí. Es solo un dato para que ustedes contrasten. ¿Por qué? Porque esto que sale en 2025 del Foro Mundial influencia la universidad. Mientras estamos aqui conversando, há companheiros pensando no currículo e estão pensando a partir destas categorias. Mientras estamos aqui falando, em algum lugar do país há alguém pensando no currículo e metendo estas coisas, que isto tem que aparecer para os niños. E se não chega este ano, chegará pronto. Pero, qual é a reflexão que teníamos preparadas para hoje e que estas inquietudes quedem, não? Que há influências de mercado e de grupos sociais operando sobre o currículo. E nossa pergunta, trayendo o currículo à consciência, é qual é o marco civilizatório do currículo que eu defendo ou do currículo que eu aplico. E aí, para terminar, citamos aqui outro documento que não é necessariamente um documento curricular, pero é um documento que planteia a Igreja Católica. Por exemplo, la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que habla de la integridad de la creación, de una ecología integral, de un cuidado de la naturaleza, de un cuidado de la casa común, que es otro elemento que también puede traer competencias o resultados o visión de mundo y que también aparece en algunos currículos. Yo pediría que ustedes revisen el currículos o cosas de dos universidades donde están universidades católicas, la Javeriana, aqui de Bogotá, e la Católica de Minas Gerais, em los currículos de la educação superior, já ponem elementos relacionados à la encíclica Laudato Si, hablando de integridade de la creação. Então, notem, influências sociais que entram en el currículo. O TPL, nossa casa aqui, o TPL, que influências destas entraram no currículo? Por exemplo, temos matérias transversais como a cátedra de empreendimento. Isto é transversal, está em todas as carreiras, se é medicina, se é educação, se é administração da empresa, isto está. Note, é um elemento ideológico, político, externo, que configura o currículo. Há 1 milhão de exemplos, ¿ok? Pero me gustaría, en esta clase de hoy, meterles un poquito de esta chispita para que ustedes interpreten, ¿ok? Analicen. Profesor Vicente, 9 horas, Sí, 1 minuto y el riesgo de dormir en el sofá nuevamente otra vez. altísimo. La amenaza. Sí, Consideraciones finales, por no, favor, Vicente. ya. Colegas, lo que plantea Artieres es un tema de ir reflexionando y toda la cuestión. Y los que estamos en el ejercicio, vale la pena ahí hacer un puentecito, decíamos, o una, ¿qué diríamos? Una mirada así un poco más abierta. Porque el asunto es que, a ver, nosotros somos muy expertos digo por mi caso, ¿no? Somos muy expertos en decir hay que ser tolerante, ¿no? Pero uno no es tolerante. Entonces, cuando decimos el diálogo vivo, porque estas declaraciones, lo que dice Arti, bueno, hubo todo eso, pero hubieron barbaries. Lo que dice Andreita, hay cosas, pero ahí está también. Las instituciones se les ha dicho hagan la propuesta pedagógica, pero bueno, habrá que ver qué hay. Entonces, creo que hay un elemento ahí que sí vale la pena que lo vayamos poniendo al contexto nuestro, en el hecho de que qué tanto nosotros, ya como profesionales, Vicente Riofrío, ya. ¿Qué tanto es que de esa cuestión de ahí ha sido proceso de reflexión y qué tanto eso se va a convertir también en un modelo de reflexión primero y luego un modelo de vida hacia afuera? Por eso, cuando nosotros decimos diálogo vivo, es un poco que los alumnos también vean en nosotros. Por ejemplo, siempre se ha dicho, las escuelas tienen que ser comunidad educativa, comunidad de paz. La gran pregunta, eso a lo mejor está declarado lindísimo ahí, ¿no? Pero entrar en esa cultura de la paz, de las cuestiones, no es tan sencillo. Entonces, quiero que estas miradas que las vamos a ver, que las vamos a leer, sí también las alemos un poco al tema que tanto es que esos van a significar reflexión para mí y que tanto también van a convertir en modelaciones. O sea, qué tanto es que eso también yo lo voy a proyectar como Vicente Riofrío hacia afuera. Porque la otra también puede quedarse en una declaración, como Arti decía ahí, no leerla, pero puede quedarse una declaración,
acuérdense que la intencionalidad también puede quedarse en lo que dice nuestra gente, en una sana intención y buenísima intención, y que a lo mejor otro la haga, pero no sé, yo ya la he estudiado y todo, pero yo no la hago. Entonces, esa es un poco la reflexión que sí querríamos que, por ejemplo, en los trabajos de ustedes se vaya imprimiendo, que tanto esa reflexión es que comienza a coger en nosotros una sensación de búsqueda abierta, de más profundidad, pero también que tanto esa reflexión comienza a hacer huella en la vida, porque ¿cómo es que? Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos paramos en un currículo? Ahí te van a pesar todas estas cosas, donde miras, cómo eres, cómo te proyectas y toda la situación, y luego eso se va convirtiendo en un modelo de vida, ¿no? Hacia afuera, eh, de diferentes maneras, ¿no? Pero a la final, un modelo de vida. Y estos referentes que están ahí son justamente para dar estas pautas para que nosotros podamos encauzar ese tema de vida de nosotros como profesores, porque hay que entendernos así. Creo que, Arti, ahí no sé, pero creo que los profesores hablamos de currículum, las otras profesiones no hablan de currículum, ¿no? El objeto de estudio no es ese. Que tenemos delimitado nosotros, ¿quién les delimitamos? Los currículos les delimitamos a los ingenieros, a todo. Es decir, este es el núcleo desde el cual proyectamos hacia afuera las cosas. Es decir, proyectamos un perfil de un médico. ¿Quién lo proyecta? Un curriculista. Les ayuda ahí y proyecta un modelo de vida, un modelo de situación. Por ello es que se torna clave estas reflexiones. ¿Qué tanto es que nosotros de ahí extractamos eso y qué tanto eso lo comenzamos a convertir en un fundamento que también nos mueve a nosotros? Y qué tanto nos alegramos con que ese fundamento nos mueva a nosotros, ¿no? Y qué tanto nos sentimos bien con ese fundamento, ¿no? Y toda la cuestión. Entonces, ese es el tema de un diálogo vivo. Entonces, quisiéramos que esa reflexión también la vayan ubicando para ustedes, ¿no? Para que, obviamente, luego se generen unos comportamientos, que es lo que básicamente esta asignatura busca, ¿no? Reflexiones, fundamentaciones hacia unos comportamientos que desde la perspectiva en educación, que ya la van a leer ustedes, Adorno, la ONU, toda la cuestión que están ahí, es que comiencen a perfilar, ¿no? Eso, colegas, para un elemento metodológico, diríamos que lo deberíamos tener como un fundamento ahí, ¿no? 9 horas con 5 minutos, finalizamos y esto que Vicente acaba de decir es muy importante, ¿no? Yo creo que todos nosotros aquí, en la medida que sepamos bastante de currículo, garantizamos empleo. ¿Qué? Sí, las escuelas, las universidades, las carreras necesitan de gente que pueda diseñar bien los proyectos, con este refinamiento, con esta delicadeza, con esta consciência de elementos civilizatórios, políticos, técnicos, éticos, instrumentales, técnicos, o sea, son vários elementos, ¿no? Pero es para decir que el profesional de currículo es un profesional muy raro en el contexto Ujú. de la educación, ¿no? Y ahí hablamos. El caso de Vicente ahí, que milita fuertísimo en la Universidad Nacional, diseñando nuevas carreras. Ok, en la hora de diseñar la carrera de ingeniería, que vean solo los ingenieros cómo hacen ahí su proyecto. Y claro, es necesario, ¿no? Que tengamos nosotros, los de educación, capacidad de dialogar, de interactuar, Ujú. de dar consistência, qualidade, melhora a projetos pedagógicos, seja de la educação superior, de bachillerato, de educação básica ou elementos curriculares de qualquer nível. Terminamos entonces por hoy. Nos vemos en la próxima semana. Las preguntas que queden en el tintero, iniciamos la próxima clase con ellas. ¿Ok? Un abrazote y buena semana o fin de semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias Muchas también. gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Un gusto.